¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Hoy quería hablar sobre esas noticias desgarradoras que se están suscitando en los Estados Unidos, que está viviendo el pueblo estadounidense, no su clase política, que tiene seguramente todos los medios para afrontar esta calamidad. Me refiero a esas noticias que hablan de más de 1.100 muertes diarias que han convertido a los Estados Unidos en el número uno de muertes por la enfermedad provocada por este virus, la pandemia, el coronavirus. Ciertamente es un virus muy agresivo, ya lo han explicado muy bien los médicos, que ha provocado enormes dificultades en muchos países también. China fue el primero en afrontarlo mucho más abiertamente y con un éxito asombroso. Asombroso en cuanto a que logró contener la enfermedad a tiempo y no solamente esto, sino atacar las consecuencias de la enfermedad, que como ya sabemos, la neumonía que provoca la enfermedad, entre otras infecciones, con medicamentos que produce China, que produce Cuba, la asediada Cuba, pero la victoriosa Cuba, que produce en Cuba y lograron frenar en China no solamente la expansión de la pandemia, sino contener las muertes, que sobre todo afecta a los adultos mayores. Pero es lamentable y doloroso, porque estamos hablando, en comparación a Estados Unidos de China, China cuenta con 1.300 millones de habitantes, pudo ser exitoso, contener, detener y evitar tantas muertes por esta enfermedad, por esta pandemia, por este virus. Pero Estados Unidos, que cuenta con una población de 250 millones de habitantes, no ha podido enfrentar como debe ser a esta enfermedad, a esta pandemia. Y ha prácticamente dejado a las buenas de Dios, para decirlo así, al pueblo estadounidense. Un país que se nos había promovido históricamente como la potencia hegemónica, líder mundial, el sueño americano, el país excepcional, no tiene cómo atender al pueblo estadounidense y es una muestra real del fracaso de la economía capitalista, neoliberal y globalizadora, que hasta hace poco reinó en los Estados Unidos y que, hay que reconocer, Donald Trump ha sido muy crítico de esto. ¿Por qué hablo de esto? Porque Estados Unidos, desde los años 70, 80 y el boom fue en los años 90, comenzó un proceso de desindustrialización. Y algo tan sencillo como producir una mascarilla, la tela, los elementos que la componen, no tiene Estados Unidos cómo hacerla. Y depende completamente de otros países, especialmente de China. Estados Unidos se ha venido paulatinamente desindustrializando. En el hecho de la globalización neoliberal promovida como la panacea estadounidense, Estados Unidos dejó de producir. Los capitales siempre buscaron mayor rentabilidad y ganancia y la consiguieron en los países del tercer mundo y en otros países emergentes y en otros que hoy ya no podemos catalogarlos dentro de ese rango. Tercer mundo, emergentes, no. China es hoy la primera potencia mundial, gracias a una política exitosa del Partido Comunista Chino, de desarrollo de las fuerzas productivas, de industrialización y del aprovechamiento de las experiencias del know-how tecnológico de otros países para esto. China ha sido ejemplo y lo ha demostrado como en la razón de cómo ha enfrentado a esta pandemia. Pero esta pandemia, como lo decía ya en otras alocuciones anteriores, ha terminado de desnudar al rey. Por allá va desnudo el rey. El rey va desnudo. Y nos ha permitido ver la naturaleza de un sistema corrompido, corrupto, imperial, que dejó de ser, desde hace mucho tiempo, decía en los años 70, pasó de ser de una economía productiva a una economía financiera.
La financiarización, la han teorizado varios economistas, ha sido la perdición de Estados Unidos. Y cosa que Donald Trump ha tratado de corregir, pero creo ya imposible para esto. Entre la financiarización, entre la expansión, creación de bases militares fuera, gastos militares, el mayor gasto militar del mundo, no tiene Estados Unidos para cubrir las necesidades de su pueblo. Un sistema que en lo interno ha fracasado también, su sistema social ha fracasado, de seguridad social me refiero, el de salud ha fracasado, cuando no puede atender a su propio pueblo y ha dejado a las buenas de Dios, repito, y ha provocado esta noticia que hoy nos parece verdaderamente dolorosa, porque lo sufre el pueblo estadounidense, no lo sufre la élite política, no lo sufre la plutocracia, la cleptocracia estadounidense, no lo sufren ellos, lo sufre el pueblo. Es espantoso, repito, es doloroso por el pueblo. Un pueblo, naturalmente, muy manipulado, pero muchos de los que están muriendo no votó precisamente por Donald Trump, no votaron por Donald Trump, ni sus familiares que aún viven quedarán vivos después de esta pandemia que espero logremos enfrentar, la humanidad logre enfrentar de forma exitosa, votarán por Donald Trump. Estoy seguro que no. Un sistema completamente privado, el de salud estadounidense, que no puede, y lo poco que tienen seguro, como el Medicare, no pueden cubrir la totalidad de los gastos médicos que provoca esta enfermedad. Se habla de más de $39,000 que podría ser un gasto asociado a un paciente por esta enfermedad. $39,000, el pueblo estadounidense normal no tiene cómo pagar eso. Y estas son las consecuencias. Mientras tanto, su élite utiliza un sector manipulado de la población para seguir promoviendo crímenes de lesa humanidad, ya no solamente contra su pueblo, sino contra otros pueblos. Amenazan a Venezuela, porque la política, la visión estadounidense, radicada en el realismo ofensivo, teorizada en eso, concibe a la humanidad como un escenario caótico, donde no hay instituciones internacionales, donde no se respetan instancias internacionales multilaterales como Naciones Unidas, que se creó allá en los años de la Segunda Guerra Mundial y posterior se funda en 1947 precisamente para evitar una calamidad como la que estamos viviendo hoy o que están viviendo otros pueblos hoy, producto de las guerras estadounidenses, promovidas por los Estados Unidos, por los intereses estadounidenses. Guerra que busca, en el fondo, es expropiar, confiscar las riquezas de otros pueblos, pero no para repartirlas en la sociedad estadounidense. Ahí estamos viendo el gran desastre que vive esa sociedad, el gran caos que vive esa sociedad, sino para repartirla entre la plutocracia estadounidense, la cleptocracia estadounidense, la élite estadounidense, el poder profundo estadounidense. Pero es lo que estamos enfrentando hoy. Y quizás, repito, esta pandemia ha servido como catalizador de cambios internacionales con la conformación de este mundo multipolar e internos también con lo que podría ocurrir en el devenir pronto político de ese país.